Curso de auditor interno en sistemas de gestión de laboratorios de ensayo y calibración. Parte número 6 y última. En esta parte vamos a ver el rol del auditor. ¿Cuáles son, primero que nada, las características de personalidad que debe tener el auditor? Primero, la persistencia. Debe ser capaz de insistir hasta encontrar la no conformidad o la conformidad de lo que está buscando. Capacidad de comunicación, ya sea oral y escrita. Esto es fundamental, ya que las entrevistas se hacen de manera oral y los informes se hacen de manera escrita. Capacidad de decisión. Tiene que seleccionar la alternativa más adecuada. Muchas veces se va a encontrar con situaciones en las cuales tiene que decidir qué es lo mejor para seguir avanzando en la auditoría. Si buscar más información, dejarlo hasta ahí, esperar que el auditado pueda encontrar algún registro en particular. Tiene que tener también la habilidad para informar de manera constructiva. Acuérdense que ustedes están conversando con una persona, que esta persona puede estar nerviosa y quiere probablemente demostrar que sí está haciendo bien su trabajo. Entonces, si ustedes encuentran alguna desviación, tienen que ser capaces de explicar esta desviación de manera que entienda que es para mejorar su trabajo y no para castigarlo o generarle algún castigo o alguna sanción. Cooperar para el análisis de los problemas. Ustedes tienen que no solamente decir aquí hay un problema, sino que tienen que ser capaces de ayudar, prestar asistencia, informar, aclarar dudas para que el análisis de los problemas sea exitoso. Consistencia para resolver problemas, no excediendo en la creatividad e imaginación. Acá ustedes tienen que tener claro que su rol es de auditor, no el rol de resolver el problema. Entonces tienen que indicar que hay una desviación, que no está de acuerdo a la norma o no está de acuerdo a los procedimientos. Pueden sugerir algún par de ideas, pero no generar muchas ideas muy elaboradas o lo que vieron en alguna otra empresa, porque eso podría generar alguna confusión en el auditado y pensar que esa es la forma de hacerlo. Y lo que importa es que se den cuenta en el laboratorio que hay una mejor forma y que deberían poder cambiarla. También está la curiosidad, mantener la duda permanente y descubrir, y no solo simplemente suponer. ¿Se acuerdan del taller de hecho y deducción? Bueno, acá está explicado. Ustedes tienen que descubrir los hechos y no suponer o deducir a partir de informaciones incompletas. También tienen que tener sentido común, aunque dicen que es el menos común de todos los sentidos, pero el sentido común les va a ir dando el lineamiento de por dónde buscar, cómo relacionarse, cuándo preguntarle al auditor líder, el cual tiene que tener liderazgo, ¿cierto? Por algo es el auditor líder. Tiene que saber alinear a su equipo para que la auditoría sea exitosa. Habilidad para investigar a través de preguntas criteriosas y pertinentes. Las preguntas criteriosas y pertinentes vamos a ver más adelante cuáles pueden ser y cómo hacerlas. Honestidad. Acá se puede presentar el caso que alguien les diga, oye, porfa, pon que no encontraste ninguna no conformidad y te invito a comer, te pago, no sé, cualquier cosa. Bueno, ustedes están haciendo un trabajo en el cual tienen que levantar desviaciones y tienen que informarlas, y estas desviaciones, el objetivo es mejorar en el laboratorio. Si ustedes no las informan, van a aparecer después, van a generar un problema, podrían generar un problema hacia un cliente, por ejemplo. Entonces, es muy importante mantener la honestidad. También es importante que ustedes tengan independencia de ideas. Acá acuérdense que la auditoría es en base a criterios establecidos como normas, procedimientos, instructivos.
si ustedes tienen una idea distinta de cómo se hacen las cosas, no pueden poner una no conformidad porque no lo hacen de la forma que ustedes esperarían. La auditoría es en función a los criterios establecidos, por ejemplo, la norma. Entonces no lo mezclen con lo que ustedes esperarían o les gustaría. Habilidad de planificar para minimizar interferencias en el área o función auditada. Acá ustedes conocen cómo funciona el laboratorio y tienen que ser capaces de planificar la auditoría para que no se entorpezca el trabajo, no se detengan las actividades en las distintas áreas del laboratorio, no se retrasen las entregas a los clientes, por ejemplo. ¿Cómo se entrenan y califican los auditores? Dos partes, teórica, que es lo que estamos haciendo ahora, ¿cierto? Una capacitación, y práctica, participar en auditorías. Así de simple, no tiene mucha más ciencia. Ahora, en esta parte práctica tienen que estar acompañados de alguien que los supervise para poder hacer las correcciones en el momento. ¿Cómo se califican a los auditores? Según la ISO 19011, que es la norma que guía, perdón, que es la norma que entrega una guía para hacer auditorías y trabajar con auditores. Básicamente, esta guía se divide en cuatro partes, que son los principios de las auditorías, una guía para la administración del plan de auditorías, una guía para la conducción de auditorías de calidad o medio ambiente, ¿cierto? En general, auditorías, y una guía sobre las competencias necesarias de un auditor y su proceso de evaluación. Entonces, vamos a ver cómo, cómo nos guía esta guía, que es la ISO 19011. Eh, bueno, las dos etapas para la calificación de los auditores son las siguientes. La primera tiene que ver con la educación, entrenamiento, experiencia laboral, experiencia en auditorías y los atributos personales. Todo esto tiene que ver con el auditor propiamente tal, con la realización de las auditorías. La educación, el entrenamiento, la educación tiene que ver con el nivel educacional de la persona, ¿cierto? Eh, el entrenamiento con auditorías, experiencia laboral en distintos ámbitos, ¿cierto? Experiencia en auditorías, realizando auditorías y los atributos personales que pueda tener para ser un buen auditor. Y la segunda etapa son las competencias generales y específicas que van a ser un buen auditor en determinadas áreas para laboratorios, para ISO 9001 en calidad, para medio ambiente, para salud y seguridad ocupacional, para productos, por ejemplo. Entonces, se tienen que ir ganando estas competencias también para poder ser un auditor en distintas áreas. Vamos viendo en detalle qué dice esta norma para cada uno de estos puntos. Primero que nada, la educación eh, pide que tengan por lo menos educación secundaria. Ahora, acuérdense que esto es una guía, entonces ustedes en su empresa, en su laboratorio, podrían tener más o menos exigencias que esto. Aprobación de un entrenamiento para desarrollar conocimientos y habilidades necesarias para conducir auditorías. Conocer los estándares de referencia, técnicas de examinación, interrogación, ¿cierto? Y habilidades necesarias para comunicar y planificar, organizar, dirigir una auditoría. O sea, lo que estamos haciendo ahora, una capacitación para realizar auditorías. ¿Qué es lo que se pide como experiencia? Las personas deberán tener 5 años de apropiada experiencia laboral. El número de años puede reducirse hasta un año si tienen educación postsecundaria. Auditores de calidad, por lo menos 2 años de experiencia laboral. Conducir 4 auditorías completas, y estamos hablando de auditorías de larga duración, o sea, 20 días auditor. Experiencia acumulada deberá incluir cada elemento de un estándar para sistemas de gestión de calidad ambiental. Experiencia ganada con supervisión de un auditor líder.
entrenamiento de campo constante que no deberá ser completado en un lapso mayor a 3 años. Acá estamos viendo cuáles son las exigencias para un auditor que va a trabajar para una certificadora, por ejemplo. Veo un poco difícil que un auditor interno logre completar todas estas exigencias. Ahora, ustedes como laboratorio deben establecer cuáles son las competencias que le van a pedir al auditor. Y ustedes pueden pedir los años de experiencia, el nivel de educación, la cantidad de auditorías y así los distintos elementos para establecer eso, que en su procedimiento, en su perfil de cargo ya lo deben tener establecido. ¿Qué atributos personales deberían tener ustedes como auditores? Primero, la receptividad, o sea, estar atentos a lo que les está diciendo la persona con la cual están teniendo la entrevista. Diplomacia. Eh, es un poco eh, exagerado quizás hablar de diplomacia, pero es estar atento a lo que está diciendo la persona, probablemente repetir lo que nos dijo de tal forma de hacerle ver que estamos poniéndole atención, ¿cierto? No enojarnos, no alterarnos. Estamos teniendo una conversación, estamos buscando información. Posiblemente la persona está un poco nerviosa, entonces tenemos que ser capaces de mantener la calma durante la conversación para poder levantar la información que requerimos y poder evaluar el proceso. La observación. En muchos casos la auditoría requiere estar viendo un proceso, viendo un ensayo, viendo una actividad que tenemos que ir tomando nota de lo que está pasando para asegurarnos que esta actividad se está realizando conforme a procedimientos. También observar el lugar donde estamos, si cumple con las condiciones mínimas de aislación, ver termómetros, ver, no sé, distintos elementos que podrían darnos información de que se está llevando bien el proceso. La percepción. A veces en una conversación no solamente es interesante lo que nos están diciendo, sino también cómo lo están diciendo. Y eso tenemos que estar atentos para poder preguntar un poco más, pedir algún documento adicional y ver si es que eh, se cumple con la norma o efectivamente faltan elementos para poder dar cumplimiento. Tenacidad y persistencia, creo que lo habíamos visto en unas láminas anteriores. Ustedes tienen que ser capaces de insistir, preguntar, no quedarse con la duda. Curiosidad, decíamos, ¿cierto? Avanzar hasta lograr tener el resultado. Tener la capacidad de decisión. En algún momento van a tener que decir, bueno, aquí hay una no conformidad. Y explicar a la persona por qué hay una no conformidad, cuál es la desviación que encontraron. Tener confianza en sí mismos. Si ustedes son competentes en la norma que están auditando, si saben hacer auditoría, en el momento en que detecten una no conformidad o que decidan que el proceso está conforme, ustedes tienen que hacerlo con confianza porque ustedes tienen la competencia para tomar esa decisión. Y finalmente la integridad, o sea, son personas íntegras, incorruptibles y que van a hacer su trabajo de manera honesta. ¿Cómo ganamos las competencias? Bueno, es una combinación de elementos y esta combinación tiene que ver con educación, entrenamiento, experiencia laboral, haciendo auditoría, ¿cierto? Y estas auditorías ustedes las van a ir acumulando en el tiempo y les van a ir generando más experiencia, pudiendo hacer después de auditor líder incluso. Eh, los auditores de gestión deberán ser competentes en las siguientes áreas: procedimientos de auditoría, metodologías y técnicas, sistemas de gestión y documentos de referencia, situaciones organizacionales, leyes relevantes, regulaciones y otros requisitos. O sea, ustedes no solamente van a leerse la norma y con eso están listos. Acá en este curso hemos estudiado la norma, pero la empresa tiene un procedimiento de auditoría, tiene que conocerlo para poder hacer la auditoría correctamente.
pero hay leyes también que están en torno a lo que hace el laboratorio. ¿Ok? Tenemos que conocer esas leyes. Hay situaciones organizacionales, hay reglamentos internos, hay diferentes elementos que ustedes también tienen que conocer para poder llevar a cabo una auditoría de manera correcta. Tienen que tener competencia también en principios y técnicas de gestión que permiten al auditor examinar el sistema de gestión y determinar que estén siendo apropiadamente aplicadas. Y también en procesos operativos, áreas de análisis, de ensayo, que deben ser auditados. También puede ser en productos o servicios relacionados. Va a depender del tipo de auditoría que se esté haciendo, las competencias que tienen que tener. Pero lo más importante es que ustedes tienen que tener las herramientas para poder examinar el sistema de manera completa. ¿Cómo se califica a un auditor líder? Bueno, además de ser auditor, tiene que tener y poder demostrar que es capaz de liderar a un equipo de auditores. O sea, no es que elijan al que habla más o que elijan al que habla menos, no, tienen que elegir a alguien que pueda conducir un equipo. Además, tiene que haber hecho al menos 3 auditorías en forma completa. Ustedes pueden definir que sean más, que sean menos, pero lo importante es que ya haya dirigido auditorías, que tenga experiencia, ¿cierto? Tiene que tener la habilidad para juzgar la efectividad en general del sistema. Un sistema puede tener 10 no conformidades y ser apto, estar en condiciones de ser aprobado y quedar con esas no conformidades a resolver. O puede tener 3 no conformidades y no ser apto, porque esas 3 no conformidades son muy graves. Entonces el auditor líder tiene que ser capaz de tomar esa decisión. ¿Ya? Acá también habla de los auditores ambientales o de calidad, ¿cierto? Esto aplica en general para las auditorías de cualquier tipo. Uno, cuando ya es auditor o auditor líder, puede ir adquiriendo competencias en otras normas y ser auditor o auditor líder de esas otras normas. Eso es básicamente lo que se explica en esta lámina y que se invita a que si ustedes quieren poder auditar en otras normas, basta con que vayan capacitándose en estas otras normas y hacer auditorías en esas normas, acompañado con alguien para que vayan teniendo experiencia y pueden ser auditores de más normas. La evaluación de los auditores deberá ser planificada y documentada para que se obtengan resultados consistentes, confiables y justos. O sea, no se evalúa en forma escondida, ¿cierto? Se hace de forma planificada. La evaluación puede ser tomada por una persona competente o por un panel de personas responsables de la administración del programa de auditoría. Puede ser una persona de la empresa de capacitación, puede ser una jefatura, puede ser algún auditor líder que ya esté capacitado en la empresa. Lo importante es que tenga las competencias para poder determinar si la auditoría fue bien llevada por estos auditores o por este auditor y finalmente tener una buena evaluación. El desarrollo profesional como auditores se puede alcanzar por medios como estos: experiencia laboral adicional, entrenamiento, estudios personales, supervisión, asesoramiento, asistencia a charlas o seminarios profesionales. Y los auditores deben asegurar su continua actualización, tanto en las competencias generales como específicas y su habilidad para auditar. Entonces, a veces las normas cambian, no es algo raro. Si yo no me actualizo, pierdo mis competencias de auditor. Podría seguir siendo auditor, pero ya no voy a poder auditar esta norma porque cambió. Aparecen nuevas técnicas de auditoría, aparecen nuevas formas de gestión de documentos, por ejemplo. Entonces tengo que estar actualizándome constantemente como auditor para poder mantener mi estatus de auditor. Hacer, como dice acá, asesorías, asistir a charlas, ¿cierto?
capacitaciones. De esa manera me mantengo vigente. Veamos ahora cómo funciona la comunicación durante la auditoría. Primero, veamos cómo funciona la comunicación. No es algo que uno dice y listo. Tiene muchos elementos. Partamos por las personas que están en comunicación. Primero hay un emisor, que es una persona que emite la comunicación, y hay un receptor, que es la persona que recibe la comunicación. Para esto tenemos los medios, o sea, cómo se entrega esta información o esta comunicación. Puede ser por escrito, puede ser verbal, puede ser en persona, ¿cierto? Puede ser a través de un video. Hay diferentes formas de comunicar. ¿Y qué estamos comunicando? ¿Cuál es el mensaje que se está comunicando? Es distinto un mensaje que se entrega en persona, con lenguaje verbal, con lenguaje físico, que un mensaje que se entrega por escrito, que tiene la entonación que le da la persona que lo está leyendo. Entonces, va a depender de quién lo emite, de quién lo recibe, del medio y del mensaje, la acción o el efecto que tenga esta acción de comunicación. ¿Por qué explico con tanto detalle esto? Porque cuando ustedes le dicen a una persona que está enfrente de ustedes que hay un hallazgo, una no conformidad de algún tipo, se lo explican, esta persona lo va a entender de alguna manera. Si ustedes lo redactan en un formulario de no conformidad de manera escueta, van a entenderlo de otra manera. Entonces, y no siempre la persona que lee este formulario es la persona con la cual se conversó al momento de detectar la no conformidad. Entonces hay que tener un gran cuidado al momento de redactar una no conformidad por escrito para que se entienda muy bien. Veamos, ¿qué pasa con el lenguaje auditivo? ¿Qué problemas tenemos con este lenguaje, con esta forma de comunicar? A veces el asunto no es interesante y tendemos a irnos, a perder la atención de las personas. La atención está concentrada en la evaluación de quien habla y no del asunto. A veces el tema que se está hablando es súper interesante, es muy valioso, pero quien lo está comunicando es fome, o simplemente es alguien que no nos merece la atención, y perdemos el foco. Entonces ahí hay que, como comunicadores, tenemos que cuidar de dar una buena comunicación. A veces está el involucramiento emocional. Eh, lo, queremos mucho a esa persona, entonces lo que diga lo creemos. O no queremos a esta persona, así que cualquier cosa que diga no le creemos. Y perdemos el foco en la información que nos están entregando. Oír hechos y no ideas. Es importante que nos atengamos a los hechos que nos están entregando y no nos perdamos en las ideas que está formulando la persona, que a veces nos desvían de los hechos, de las cosas concretas. Tomar notas. No quiero decir acá que no tomen notas, sino que es importante tomar notas, y las notas tienen que servirnos para después entender bien el tema del cual nos estamos comunicando. La falta de atención va de la mano de la siguiente, que son las distracciones. Tenemos que ver la forma de mantenernos enfocados en lo que estamos escuchando y de mantener atenta a la persona a la que le estamos hablando. Evitar meternos en asuntos complejos, porque lo que hacen es distraer a la persona y que lleve al punto final, que son las fugas periódicas. Se nos pierde el interlocutor y vuelve y perdió parte de la comunicación y ya no es lo mismo. Bueno, ¿qué pasa con el lenguaje verbal? Es la modalidad básica del flujo de información durante una auditoría. O sea, todas las entrevistas se hacen de manera verbal, ¿cierto? ¿Cómo podemos mejorar la comunicación? Ustedes deben
cuidadosamente y claramente transmitir las preguntas y deben cuidadosamente oír las respuestas. Esto ustedes tienen que estar concentrados haciendo la auditoría. No pueden estar preguntando y viendo el celular, atendiendo alguna otra cosa. Tienen que tener claro que están auditando y también al auditor decirle que se concentre para que pueda ser un éxito esta auditoría. La información debe ser retransmitida del auditor para el auditado de modo de indicar cómo la respuesta fue interpretada, o sea, dar un feedback. En el caso que el auditor no concuerde con la respuesta retransmitida, el ciclo anterior debe ser repetido hasta aclarar la pregunta inicial. ¿Qué significa esto? Ustedes van a hacer una pregunta, la persona les va a responder a esta pregunta y ustedes le dicen, yo entiendo lo siguiente. Entonces la persona le va a decir, sí, perfecto. Entonces quedó clara la información. En el lenguaje físico, las actitudes representan una significativa fuente de información que es frecuentemente olvidada. La efectividad de la comunicación. Tan solo el 8% está asociado a la comunicación verbal, el 37% a la comunicación extraverbal, o sea, la parte implícita, y el 55% de la comunicación no verbal o expresión física. Entonces, fíjense que lo que ustedes están diciendo tan solo pesa el 8%. El contexto en el cual lo están diciendo le suma un 37%, pero aún no llega a la mitad, ya que más de la mitad es la expresión física, la entonación de voz, la cara, el movimiento de las manos. Entonces, estemos atentos a cómo nos estamos comunicando y cómo nos están comunicando. Las formas de comunicación física que se deben evitar. Contacto con los ojos. No quiere decir que no miremos a los ojos, pero es el encarar a la otra persona. Uno cuando está conversando mira a los ojos de una forma de respeto, de que estoy poniendo atención, pero no de interrogatorio. Es un poco sutil la diferencia, pero yo creo que todos entendemos cuando se busca la diferencia entre mirar a los ojos con respeto o hacer un interrogatorio. Hacer sonar los dedos o ¿cómo se llama? Eh, se me olvidó el nombre, el chistar los dedos. Eso no, de ninguna manera, ¿cierto? Movimiento de piernas y brazos, entre otros. Bueno, uno se va moviendo, va cambiando de posición, pero que no sea demasiado que puede generar alguna distracción. Eh, Algunos problemas de la comunicación. Dice, está científicamente comprobado que el mensaje o idea contenida en el flujo de información es percibida o comprendida de modo diferente. ¿Qué pasa? Cuando uno comunica algo, lo está comunicando desde su realidad, con sus formas, con su lenguaje. Y la persona que lo recibe en su realidad, con sus formas, con su lenguaje. Y a veces eso genera errores en la comunicación. Por eso es importante validar para que la persona que lo está recibiendo efectivamente reciba el mensaje que se le quiso comunicar. ¿Qué pasa con los lenguajes o con la forma de comunicación escrita? Lo único que tienen son palabras, no tienen entonaciones, no hay lenguaje corporal de apoyo, no hay interpretación, ¿cierto? Entonces, cuando uno manda un mensaje por escrito, debe ser muy conciso, debe ser muy claro y los términos apropiados para los destinatarios. Entonces, tienen que fijarse muy bien en lo que están redactando. Por eso, cuando se redacta una no conformidad, deben decir que hay un incumplimiento con un punto de la norma determinado por un motivo tal que se expresa de tal forma que sea muy claro para que el interlocutor lo entienda y no se preste a confusiones. ¿Cómo podemos provocar apertura en la comunicación? Vamos a comenzar la auditoría, vamos a entrevistar a una persona,
¿Cómo llegamos a generar una buena conversación? Primero que nada, una introducción, ¿cierto? Presentarse, explicar que se va a hacer una auditoría, dar un espacio que la persona pueda decir algo, explicar cuáles son sus expectativas, por ejemplo, no sé, ponerse de acuerdo en algunas bases de esta comunicación y tener mucho cuidado, primero que nada, en la postura, o sea, cómo me pongo, estoy parado al lado, interrogándolo, mirando hacia abajo, me siento al lado de forma cómoda, ¿cierto? Y la voz. Es una voz interrogante, inquisitiva, es una voz de conversación, una voz amable, entonces tenemos que ponernos de acuerdo con esta persona. Es un acuerdo tácito, no es que uno le diga sentémonos así, hablemos así, ¿cierto? Es un acuerdo que se va generando durante la conversación inicial que hace que la auditoría sea algo agradable. 7 herramientas básicas, que son las preguntas abiertas o también las 7 amigas del auditor. Primero, ¿cómo? O sea, ¿de qué modo hace usted esto? ¿Cómo hace usted esta tarea? ¿Qué es el hecho? ¿Qué es lo que hace usted? Preguntas muy simples, muy abiertas, que entregan mucha información. ¿Cuándo? ¿Cuándo hizo esta tarea? ¿Cuándo se hizo este procedimiento? ¿Cuándo se aprobó? ¿Cuándo lo contrataron? ¿Cuándo fue capacitado? ¿Dónde? El lugar. ¿Dónde se hacen estos análisis? ¿Dónde está la persona? ¿Dónde se guardan los documentos? ¿Quién? Personas, ¿cierto? ¿Quién es el responsable de esta tarea? ¿Quién firmó este documento? ¿Quién lo capacitó? ¿Por qué? ¿Por qué hace esto de esta manera? ¿Por qué eh, el auditor eh, ocupó tal herramienta para hacer la auditoría? ¿Por qué hizo el análisis de causa de esta forma? Entonces, ustedes tienen aquí varias preguntas para levantar información, las cuales se apoyan con la última, que es muéstreme. Muéstreme tiene que ver con la evidencia objetiva. Le pueden decir, ¿dónde? Ah, en tal lugar. Ah, ¿tiene evidencia de eso? ¿Tiene un registro? ¿Tiene una foto? No sé, lo que sea que pueda evidenciar que se hizo de esa forma o en ese lugar para esta pregunta. Algunos aspectos importantes a tener presente. Primero, ante las dudas, pedir aclaraciones. No quedarse con la duda, no suponer. A veces las preguntas silenciosas y las pausas ayudan a tener más respuesta de parte de los auditados. Eh, es quedarse callado simplemente y el auditado siente que hay un espacio para hablar y va entregando alguna información. Las preguntas obvias a veces nos entregan información relevante. No esperábamos que nos entregara tanta información con una pregunta tan simple. Las preguntas comparativas nos dan una idea del cumplimiento de algunas prácticas normales. Por ejemplo, comparar el trabajo que debería hacerse según la norma con el trabajo que se está evidenciando durante el proceso de auditoría, nos puede dar cuenta si siempre se hacen como lo hizo la persona o a veces se hacen de una forma, a veces de otra. Eh, es importante que las preguntas se hagan siempre al responsable de la actividad. No le van a estar preguntando a la persona de administración por la realización de los ensayos o a la persona de análisis de microbiología por el programa de capacitación. Obviamente van a encontrar no conformidades solamente en eso y ir anotando, tomando nota de las evidencias encontradas. Para eso tenemos nuestro checklist, ¿cierto? O lista de verificación, en la cual podemos ir tomando notas de todo lo que vamos encontrando. Acuérdense que no solamente anotamos desviaciones, sino que también tomamos nota de las cosas que están bien, porque cuando hacemos el informe tenemos que registrar todo lo que auditamos y también indicar cuáles son las fortalezas del laboratorio.
¿Cómo se recomienda que se hagan las preguntas? Primero, algunas preguntas abiertas, ¿cierto? Relativas a la organización, a responsabilidades de las personas, las funciones, cosas más generales. Después, a los elementos, a cada una de las cosas que se están haciendo, al proceso, a las entradas, a las salidas, también considerando responsabilidades, ¿cierto? Y finalmente pueden ser preguntas comparativas. Vayan de lo general a lo específico y de esa manera van a poder captar de mejor manera la información que necesitan para poder emitir su informe. ¿Qué barreras nos encontramos para tener una buena comunicación? Primero, falta de tiempo. Andar preguntando apurado, respuestas apuradas, porque me atrasé en el proceso anterior, entonces ahora tengo que hacerlo rápido. Si me atrasé en el proceso anterior, aviso, reagendo, pero tengo que poder hacer una buena auditoría y no sacrificar la calidad de la auditoría por falta de tiempo. Exceso de auditorías y acciones correctivas a implementar. Si hacemos muchas auditorías, ya vimos en otra lámina que eso era más caro y no tenía mucho aporte. Además, genera muchas acciones correctivas, mucho trabajo y eso genera cierto rechazo a este proceso de auditoría. Cuando una de las partes se pone inflexible, ya sea el auditor o el auditado. A veces el auditado está nervioso y quiere defender su punto a como dé lugar, o el auditor no entiende lo que le están explicando y se pone inflexible ante esta conversación. Llevamos a discusiones sin objeto. Acá me acuerdo de una auditoría en que una auditora preguntó por unas pircas que había en una viña y se le explicó que eran piedras del lugar. Y ella dijo, no, son muchas piedras, es imposible que hayan tantas piedras. Estas piedras las tienen que haber traído de alguna otra parte. Y le insistían en que en realidad las piedras eran del lugar, que era un terreno pedregoso, que daba para hacer pirca, y ella insistía en que no puede ser así, tienen que haber traído camiones con piedras para hacer esto. Al final le dijeron, ah, puede ser, como cerrando un poco el tema, porque en realidad esa discusión no llevaba a ninguna parte, daba lo mismo como hicieron las pircas, no era materia de auditoría. A veces se dan estas discusiones con materias de auditoría y no avanzan mucho, entonces bueno darse cuenta de eso y no avanzar en eso y buscar por otro lado quizás la respuesta al punto que se está auditando. La busca constante de justificaciones. Eso pasa mucho con el auditado que ante una no conformidad, ante una desviación, va a buscar justificar por qué lo hizo así. Tenemos que, tal como dice el punto siguiente, tener la pasividad y una diplomacia tal que nos permita conversar con él y explicarle que puede tener muchas justificaciones, pero en concreto la tarea no se hizo o no se está haciendo como dice el procedimiento. Tener ojo con la hostilidad también. Eh, Tiene que ser una conversación amena, no tiene que ser brusca. Si se pone hostil el auditado, uno puede decirle, mira, mejor lo dejamos hasta acá, conversemos mañana, puede ser que esté cansado, ya ha sido mucho rato, no sé, buscar la forma diplomática de salir de eso. También pedir la ayuda al auditor líder. Él tendrá que definir qué es lo que se hace. Tenemos también, nos encontramos a veces con la irresponsabilidad del auditado, que no está, por ejemplo, o que tiene que irse y dice, no, rapidito, o no lo hice porque en realidad no le encontré sentido y no me interesa. O también está la irresponsabilidad del equipo auditor, en que no cumple con los horarios comprometidos, que no entrega las cosas a tiempo. Entonces tenemos que ser responsables y tenemos que saber lidiar con la irresponsabilidad del auditado. Esa decisión de qué vamos a hacer ante esa irresponsabilidad la debe tomar el auditor líder, debe informar probablemente a la contraparte de la empresa, que puede ser el gerente general, el encargado de calidad, o el encargado del sistema para que puedan tomar acciones al respecto.
Y bueno, la actitud del auditor frente a las objeciones del auditado. Acuérdense que están buscando la conformidad, que tienen que tener una conversación medianamente amena. Entonces, ante las objeciones, ustedes tienen que buscar explicarle qué es lo que está pasando, por qué hay una desviación y no pelear. Simplemente acá lo que se busca es crecer, encontrar desviaciones que puedan ser mejoradas. Seguimos con la comunicación. El auditor debe anticiparse a las objeciones u oposiciones, ¿cierto? Para que en el momento de su formulación pueda de alguna manera responder inmediatamente o más tarde, cuando, ¿cómo se llama?, tengan la información más clara o le hayan preguntado al auditor líder o hayan buscado mayor referencia. Y tienen que decirle al auditado, por supuesto, que van a investigar y le van a responder más tarde. No tienen por qué saberse todo. O sea, es imposible. Entonces, ante una objeción, pueden comunicarlo al auditor líder, por ejemplo, analizar el tema y comunicarle después al auditado. ¿Cómo tiene que ser su actitud? ¿Cómo tiene que ser su actitud frente a las objeciones? Primero, identificar el origen de esta objeción. A veces uno puede ampliar el debate del asunto y con eso ya puede saber por qué tiene esa objeción. Mantener la sangre fría. Acuérdense que esto no es una competencia con el auditado, sino que tienen que conocer más sobre el proceso para poder analizarlo y ver si está conforme a lo que pide la norma. Y ser conciso y claro en la respuesta. La idea es que sea algo transparente, objetivo, que el auditado se sienta conforme con la respuesta. Escuchar atentamente hasta el final. El interlocutor se valoriza y la objeción se minimiza. A veces, al hablar y explicar y explicar y explicar la objeción que tiene, termina dándose cuenta que estaba equivocado. Entonces, dejarle espacio para que plantee todo su punto, no interrumpir. Creo que es lo peor que pueden hacer, interrumpir a la persona porque más se ofusca. Entonces, dejarlo terminar y una vez que termina, ustedes tranquilos, con la sangre fría, le explican nuevamente o profundizan sobre lo que él planteó para poder llegar a aclarar el punto. También pueden transformar estas objeciones en preguntas, ¿cierto? De alguna manera le van poniendo al auditado la carga sobre esta objeción para que quizás se vaya dando cuenta que está en un error. O ustedes como auditores también se podrían dar cuenta de que hay un error y que está bien objetada el hallazgo o la no conformidad y se puede corregir. Acuérdense, nuevamente, esto no se trata de ganar. ¿Cómo debe comportarse el auditor? Estar preparado a fondo para ejecutar la auditoría. Por favor, no lleguen sin haber preparado la auditoría. Se nota que no saben, se nota que no prepararon, que están revisando ahí en caliente y eso al final termina haciendo que ustedes se desvaloricen como profesionales. Evitar presentar sorpresas al auditado. O sea, el auditado sabe que le van a preguntar por ciertos procesos, por ciertos puntos normativos. Si ustedes le presentan o le preguntan cosas que no están dentro de eso, no se va a sentir cómodo. Buscar la objetividad y obtener datos reales. Ya lo hemos conversado antes. Tienen que ser datos objetivos, tienen que ser datos reales, tienen que ser hechos y no deducciones. Negociar los límites de interferencia e indagación. A veces el auditado dice, mira, yo te puedo presentar información o temas hasta cierto punto porque el resto es confidencial. A pesar de tener compromisos de confidencialidad y una serie de cosas, hay información confidencial que no se puede mostrar. Opinar en bases éticas y de confianza. Ustedes tienen que buscar siempre la confianza con la persona con la cual están conversando, que él sienta que puede contarle lo que está pasando, la verdad de lo que está pasando, para poder hacer la mejora. Y esto dentro de un marco ético
en el cual esta persona sienta que no va a ser traicionada, no va a verse menoscabada por informar esto. Motivar a las personas del área auditada para la mejoría, o sea, que entiendan que la auditoría apunta a mejorar el sistema y no a castigar. Finalmente, persuadir y no imponer. O sea, ustedes tienen que convencer, no, no es convencer. Ustedes tienen que hacer que la persona auditada se dé cuenta y entienda por qué hay una desviación y no imponérsela y después verá si entiende o no entiende. El entendimiento por el auditado es súper importante porque ya es un paso ganado para poder hacer un buen análisis de causa y una buena mejora. Los deberes del auditor: conocer los objetivos, conocer los patrones y normas, conocer la amplitud, conocer los hechos, visualizar los efectos, conocer las personas y saber cómo comunicarse. Ok, son varios elementos. O sea, si ustedes llegan a hacer la auditoría imprimiendo en esa mañana el checklist que les pasó el compañero, créanme que va a ser un desastre de auditoría. Tienen que prepararla con tiempo, tienen que conocer todo lo que está en esta lámina para poder hacer una buena entrevista y finalmente una buena auditoría y un buen informe que le permita a la empresa mejorar y que no se queden con los problemas o le aparezcan problemas inventados por una mala auditoría. Cosas importantes asociadas al proceso de auditoría. La presentación personal. No quiere decir que van a ir de chaqueta y corbata, ¿cierto? Pero que vayan con un mínimo de respeto hacia el interlocutor. La actitud. Ustedes van con una actitud arrogante, una actitud humilde, una actitud de tú a tú. Bueno, depende con quién están hablando, depende de varios elementos, pero yo creo que en ningún caso de arrogante, ¿cierto? Pero sí de una conversación agradable que permita levantar la información para hacer la mejora. Y por supuesto, la ética y el respeto al auditado es fundamental para hacer una buena auditoría, un buen levantamiento y lograr el objetivo. ¿Cómo deben comportarse durante la auditoría? Ser flexibles, ser imparciales, objetivos, eh, saber jugar con la antipatía, la apatía, la simpatía, la empatía. A veces estamos un poco cansados, tenemos que ser simpáticos, empáticos con la persona que estamos entrevistando, ¿cierto? A veces la persona no tiene ni una gana de que la auditen y ustedes tienen que ponerse un poco en sus zapatos para que el proceso sea exitoso. Tienen que ir haciendo las preguntas correctamente. Ustedes se van a ir dando cuenta a medida que están adquiriendo experiencia de cuáles son las mejores formas para hacer la pregunta, o las interrogaciones, o la secuencia de preguntas. Acuérdense de afuera hacia adentro, de lo general hacia lo específico. Tener una actitud para darle ritmo a la auditoría. Acuérdense que ustedes son los que están auditando. Ustedes tienen que darle el ritmo, ustedes dan la velocidad. No dejen que el auditado lleve el ritmo. Ustedes tienen también la obligación de estar abiertos a lo que les va a decir el auditado y compararlo con la norma, con el procedimiento y no con lo que ustedes creen que debería ser. Y no discutan con los auditados, no aporta nada. Ustedes tienen que conversar, levantar información para poder decir si el proceso está bien hecho o no está bien hecho y finalmente no interferir en la ejecución de las actividades. Ustedes como auditores no son más importantes que el proceso que se está auditando. O sea, si van a auditar un ensayo, van al laboratorio y esperan que terminen los ensayos que están haciendo para poder ver el ensayo que ustedes quieren auditar. No van a dejar botado un ensayo por atenderlo a ustedes. No corresponde. No relacionen personas con no conformidades. O sea, las no conformidades son del proceso, no de la persona, ¿cierto? Tienen que mostrar respeto por la persona a la cual está entrevistando. No se muestren impacientes o aburridos. A veces la auditoría es muy pesada.
Piensen que una auditoría puede durar un día, 2 días, 3 días, una semana. Y realmente cansa hacer auditorías porque es un trabajo intenso que no tiene casi respiro. Entonces, tenemos que tomar aire, poner atención, hacer que sea un proceso agradable. Y ustedes nuevamente son los que guían esta auditoría. Ustedes tienen una metodología establecida, tienen un formulario y tienen que ir guiándose por ese formulario. No quiere decir que eventualmente surja alguna materia interesante de profundizar y se salgan un poco de su formulario, pero vuelvan, eh, indaguen eso y después vuelven a su formulario y sigan su metodología preestablecida. Cuando ya estamos terminando la auditoría, obviamente agradecen todo el proceso, agradecen a las personas que los atendieron, agradecen a los auditados por la paciencia, ¿cierto? Eh, Explicar también, y esto es muy importante, que la auditoría es en base a muestras, no es una auditoría a absolutamente todo. Entonces, podría ser que en alguna área hay una desviación que no fue detectada. ¿Por qué? Porque es muestreal. eh, que el informe se entregará en breve. Puede ser que el informe se entregue en el mismo momento en que se está haciendo la reunión de cierre o que se entregue después. Puede darse cualquier situación. Destacar también fortalezas y aspectos positivos de la organización. Recuerden que no solamente hallazgos negativos son los que importan, también los positivos. Las conclusiones, los hallazgos son en forma impersonal, o sea, al proceso, no a la persona entrevistada. Dar espacio para que el interlocutor haga sus descargos. Podría ser que no esté de acuerdo con algún hallazgo y ustedes pueden explicarlo. Finalmente se puede dar que la persona que se entrevistó no era la indicada y ahí habría que evaluar bien esa no conformidad, ver cómo se va a hacer el follow-up, o sea, el seguimiento a estos hallazgos y ser claro y preciso en la redacción de los informes. Importante también, dice, sin sorpresas. No se vayan de un área sin decirle, oye, aquí encontramos algo. Quizá no indicar que una no conformidad de inmediato, pero sí indicar que se encontró algo. Porque si no lo dicen, el área va a pensar que está todo bien y después se van a encontrar con no conformidades. Y eso genera un sentir no agradable. Veamos qué pasa con el comportamiento del auditado. Primero, colaborar para el buen desarrollo de la ejecución de la auditoría. Mantenerse exento de discriminación o recelos indebidos. Dar las explicaciones que le pide el auditor. No forzar una presentación de actividades o documentos reservados de su organización o no relacionados a la auditoría. Saber escuchar, no adelantarse. Estar seguro que entendió lo que el auditor solicitó. En el caso de cualquier duda en relación a la auditoría, solicitar las explicaciones o aclaraciones necesarias. Bueno, acá es un poco raro quizás que les esté explicando cómo debe comportarse el auditado si ustedes son auditores. En algún momento van a ser auditores y en otro momento van a ser auditados. Pero también tengan presente qué es lo que deberían esperar del auditado para que la auditoría fluya correctamente. ¿Qué problemas podría causar el auditor, o sea, ustedes? Primero, que el objetivo esté mal definido o mal entendido. Entonces, van a estar haciendo una auditoría que no tiene sentido con lo que se busca de esta auditoría. Mal preparada en términos de contenido o desarrollo en el largo del tiempo. A veces pasa que se toma en muy poco tiempo y falta tiempo para hacer la auditoría. Entonces es importante poder calcular bien los tiempos. Capacitación inadecuada de los auditores. Como no tienen la correcta capacitación, las preguntas no son las correctas, los tiempos no son los correctos, la forma de hacer la auditoría es incorrecta y el resultado, por supuesto, es malo. Ausencia de seguimiento posterior a la auditoría. O sea, entrego el informe y gracias.
tiene que hacerse un seguimiento posterior para el cierre correcto de la auditoría, especialmente en auditorías internas, que ustedes están ahí siempre en su laboratorio. Y la insuficiencia de tiempo para la conducción de la auditoría tiene que ver con no darle el espacio desde el auditor y del auditado, ¿cierto? Para poder hacer una buena auditoría. ¿Con qué obstrucciones nos encontramos? Acá son elementos que ocupa el auditado para que la auditoría pierda tiempo y tenga que hacerla rápido. Postergación de fechas, eso va complicando un poco el timing, a veces nos obliga a reagendar, darle menos horario, menos días, ¿cierto? Retardar el inicio de la auditoría, hacer discursos de bienvenida, argumentación por ausencia de personas involucradas, explicaciones largas de algunas cosas, o sea, como decimos en Chile, estirar el chicle. La idea es que la auditoría sea fluida. Entonces, estos elementos hacen que la auditoría finalmente no sea fluida, ¿cierto? Eh, Otros elementos asociados es el desvío de atención para actividades o documentos o personas, cosas que no tienen realmente una relación con el trabajo o la auditoría o las preguntas que se están haciendo. Almuerzos largos, llevar al auditor a almorzar lejos, algo con vino, ¿cierto? Que hace que el almuerzo sea más distendido y finalmente perdemos tiempo y se está obstruyendo el correcto proceso de la auditoría. A veces el tratamiento brusco o la intención de intimidar, eso genera algunos inconvenientes y podría afectar muy negativamente a la auditoría. Y también colocar en duda la competencia del auditor. Eh, en algunos casos eso genera incomodidad y podría hacer que la auditoría no avance correctamente. Algunas situaciones particulares, bueno, los auditados podrían estar entregando información espontánea, por ejemplo, no es tan malo, pero hay que estar atento a esta información, podría ser de utilidad. La autorrecomendación, ojo con eso, no siempre es bueno autorrecomendarse y cuando alguien se está autorrecomendando, tener muy claro qué es y tomarlo con el peso que tiene. A veces hay conflictos políticos internos, más de alguna vez me ha tocado que me piden auditar rudo a una persona determinada porque le tienen mala, porque creen que hace mal su trabajo, pero al momento de auditarlo, y se auditan a todos por igual, uno se da cuenta que hace bien su trabajo y hay algo interno raro en lo cual no nos vamos a meter porque no es lo que estamos haciendo. A veces se acusan entre unas partes a otras y tenemos que estar ajenos a eso. Lo importante para nosotros es hacer consultas, levantar información y ver que el sistema se esté llevando de forma correcta. Y a veces ocultar o camuflar información, que eso va a llevar a que la no conformidad se mantenga y en algún momento va a aparecer y va a generar problemas. Muchas gracias por su atención y ahora nos queda solamente la evaluación final. Les deseo suerte en su evaluación y quedo atento a sus dudas.